Hermana, en este día tan hermoso que el Señor nos regaló, quiero compartirte una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Una palabra que le he puesto: la tempestad traerá fe. Porque estamos viviendo en tiempo que la tempestad se levanta, que las olas nos empiezan a golpear nuestra vida personal, nuestra casa, nuestros hijos. Pero esa tempestad va a traer fe a tu vida. Esa tempestad te va a demostrar que no fue hecha ni creada para derribarte, para vencerte, para matarte. No, fue creada y permitida que llegue a tu vida para que tu fe sea aumentada. Te quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Libro de Mateo 8:24. Dice esta palabra que Jesús junto a sus discípulos tenían que ir al otro lado de la ribera. Dice que cruzaron y cuando llegaron al medio del mar, dice que se levantó una tempestad muy grande, que las olas cubrían la barca. Y dice que sus discípulos vinieron a Jesús porque Jesús se encontraba durmiendo en el medio de la tempestad. Y que lo despertaron asustados. Señor, Señor, mira, perecemos, mira lo que está ocurriendo y tú duermes. Y dice que el Señor se levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y dice que reprendió los vientos, al mar, y que se hizo una gran bonanza. Y es una enseñanza que el Señor nos deja, que en el medio de la tempestad tenemos que hacer lo que hizo Él: descansar. Descansar en el Señor, porque si fue esa tempestad creada y llegó a tu vida a golpearte, fue permitida por Dios, porque dice la palabra que no hay un cabello de nuestra cabeza se cae, si no es por la voluntad de Dios. Así que lo que llega a tu vida, la necesidad, el problema, la enfermedad, llega porque es permitida por Dios, pero es para traerte fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que te va a hacer entrar al reino de los cielos. La fe es una llave que va a abrir todas las puertas. Eso es la fe, eso es lo que quiere fe, el Señor en tu vida. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe, acompañarla con las obras, porque la fe sin obra es muerta. Así que, hermano, la tempestad tiene que traer fe a tu vida. Hay una palabra también que se encuentra en Mateo, capítulo 14, verso 22, que habla de una tempestad también. Y dice que esa tempestad hizo que sus discípulos tuvieran miedo. Esa tempestad hizo que sus discípulos realmente crean que el hombre que ellos estaban siguiendo era el Hijo de Dios. Porque en la primera tempestad, cuando Jesús dormía, hablaban entre los discípulos y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos y el mar la obedecen? Ellos todavía no estaban 100% seguros quién era al que estaban siguiendo. Pero en esta tempestad, más adelante, habla que Jesús los manda que crucen la ribera. Y dice la palabra que cuando estaban en el medio del mar nuevamente se levantó una gran tempestad. Y tuvieron mucho miedo. Y dice que cuando se levanta esta tempestad, todos los discípulos empiezan a verla. Y dicen que entre medio de la tempestad venía alguien caminando. En el medio de la tempestad que tú estás pasando va a venir alguien caminando. En el medio de la tempestad, del problema, de la enfermedad, de la miseria, de la pobreza que estás pasando, va a venir alguien a socorrerte. Va a venir alguien que te va a librar. Dice que ellos tuvieron miedo y dijeron: ¿quién es este? Un fantasma, dice la palabra que ellos decían. Pero Jesús habló, le dijo: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, valiente, porque necesitamos hombres valientes, dice que se levanta y le dice: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre el mar. Y dice que Jesús le dijo: ven. Pedro se baja y empieza a caminar. Empieza a caminar sobre lo imposible. Empieza a caminar sobre lo natural, sobre el mar. ¿Quién camina sobre el agua? Nadie. Pero puesto los ojos en Jesús, Pedro caminó. Y es lo que hoy quiere Jesús que haga, que ponga los ojos en Él y camine sobre lo natural, sobre los problemas, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Si tú pones los ojos en Jesús, nada imposible va a haber para tu vida, vas a caminar. Pero acá vemos algo, una enseñanza hermosa. Pedro corre la vista de Jesús. Y empieza a ver los problemas, empieza a ver las luchas, empieza a ver al mar en su furor.
Y se empieza a hundir, porque cuando corremos la vista de Jesús nos empezamos a hundir. Empieza a ganar territorio el diablo, el miedo. Empezamos a ver que no tenemos plata, empezamos a ver que no tenemos trabajo, empezamos a ver que la enfermedad se agrava, empezamos a ver todos los defectos, empezamos a ver que nuestros hijos no llegan al camino de Dios, empezamos a ver que nuestros padres no dejan los vicios, empezamos a ver todo lo malo, pero puesto los ojos en Jesús, empezamos a ver que nuestros hijos van a llegar al camino de Dios, empezamos a ver que esa necesidad que tenemos va a cambiar, empezamos a ver lo que no vemos con nuestros ojos carnales, porque eso es la fe, eso es la fe, ver lo que no es como que es, creer. Por eso Pedro se hundió, porque corrió la vista de él. Y dice que el Señor vino, lo levantó, porque él gritaba, Señor, sálvame. Y vino el Señor y lo levantó. Si tú estás en ese tiempo que te estás hundiendo, si estás en ese tiempo que tu fe está menguando, si estás en ese tiempo que te sientes destruido, te sientes tirado, no estás vencido. Pídele socorro al Señor. Dile, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque necesito de ti en este tiempo. No importa lo que seas, no importa el ministerio que tengas. Él quiere levantarte, porque en estos momentos difíciles, hay muchos, pero muchísimos ministros de Dios, muchos predicadores de Dios que están por el piso, que están siendo destruidos, que están siendo atormentados por el diablo, que están puestos los ojos en los problemas, en la necesidad, en las cuentas, y el diablo se está aprovechando y lo está destruyendo. Hoy es el tiempo que te levantes. Hoy el Señor te dice, levántate, yo estoy contigo, no temas cuando te desamparé, cuando te dejé solo, nunca. Esta prueba que está pasando, esta tempestad, va a hacer que te levantes con más poder, va a hacer que te levantes aún con más fe, porque fue determinada para tu vida, para que tu fe sea aumentada. Dice que cuando Pedro y el Señor lo levantó y lo puso nuevamente a la barca, dice que se calmó la tempestad, se calmó los vientos, se calmó el mar. Y que ahora sí sus discípulos dijeron entre ellos, realmente es hijo de Dios. Realmente al que está con nosotros aquí, este es hijo de Dios. Porque esto no lo hace nadie, esto lo hace Jesús. Así que en estos problemas, en esta lucha, en esta dificultad, no ponga tu esperanza en nadie. No ponga tu esperanza ni en brujos, ni en macumberos, ni hechiceros. No ponga tu confianza en el hombre. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en el Espíritu Santo. Él es el único que tiene el poder para que tu tempestad se calme, para que tu pobreza se termine y vengan las bendiciones, las multiplicaciones del Señor, para que tu enfermedad se seque en el nombre de Jesús, para que tus hijos lleguen, para que tus padres lleguen, para que tu enfermedad se termine en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que quiere el Señor en el medio de la tempestad, que tu fe aumente. Hermano, Dios es bueno. Dios en estos tiempos quiere bendecir tu vida, quiere que tengas fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Lo que nos determina como cristianos, como hijos de Dios, la fe. Es creer en Jesús. Es creer que todo va a cambiar. Habla la palabra también de una mujer, una viuda y un juez injusto. La conocemos, pero cuando termina esta historia, habla y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es por eso, hermano, que lo que el diablo quiere hacer en estos días, no es que te mueras, no es que te apartes, no, lo que quiere el diablo es que tu fe mengue. Lo que quiere el diablo es sacarte y arrebatarte tu fe. Porque si te arrebata tu fe, te arrebata la entrada a la gloria de Dios, te arrebata tu entrada al reino de los cielos, porque la fe es tu entrada al reino de los cielos en estos tiempos que sabe que es inminente la venida de Dios, es inminente la venida de Jesús nuevamente a la tierra a buscar a su pueblo. Todos tenemos fe, todos tenemos la entrada, pero lo que quiere el diablo es venir y sacarte esa entrada, sacarte la fe, tirarte por el piso. Claramente lo que tenemos que hacer hoy en día es buscar la fe en el medio del proceso, que nuestra fe sea aumentada. Hay una palabra muy hermosa
que habla de Pablo, cuando Pablo es trasladado a Roma. Dice la palabra que él estaba trasladado en un barco, en una nave, en el mar, y se levanta una gran tempestad. Y él habla y dice, en un momento dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo, eso es lo que pensaba. En unos versículos anteriores el Espíritu Santo, a través de un ángel le habla y dice, Pablo, vas a llegar a Roma. Pero Pablo vio con sus ojos, porque muchas veces podemos ser siervos de Dios, muchas veces podemos ser profeta, podemos ser y tener el ministerio, el don que tengamos, pero muchas veces tocamos tierra y vemos con los ojos carnales. Pablo, sabemos quién es Pablo, tremendo siervo de Dios. Y Pablo mismo dijo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque Pablo estaba metido en el medio del barco, Pablo estaba en el mar, Pablo estaba siendo azotado por las olas, Pablo veía con sus ojos que el barco se estaba destruyendo. Y perdió la esperanza por un momento Pablo perdió la esperanza. Pero al instante dice que se pone en pie y dice, hermanos, levantémonos, porque el Señor me dijo que ni uno de nosotros va a morir. El Señor me dijo que nadie va a perecer. En un momento Pablo menguó su fe, en un momento Pablo corrió la vista del Señor y vio el problema, vio la enfermedad, vio la lucha, vio todos los vientos y la tempestad que pegaba contra el barco y que se estaban hundiendo. Pero Pablo tuvo fe. Pablo nuevamente se levantó y le dijo, hermano, vamos a levantarnos, vamos a comer, porque yo creo en Dios, porque yo soy siervo de Dios. Capaz por un instante menguaste, como Pablo, capaz por un instante tu fe menguó, tropezaste. Es tiempo que te levantes nuevamente. Yo tropecé muchas veces tropecé y caí, me golpeé feo. Pero lo que he aprendido es levantarme rápidamente y decir, Señor, perdóname. Señor, ayúdame, porque he menguado en la fe, porque he corrido la vista de ti. Yo no te estoy hablando porque no lo he pasado, te estoy hablando porque lo he pasado. Es necesario que te levantes nuevamente y sigas caminando, porque nosotros no somos, dice la palabra, de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Podemos caernos, pero nos levantamos nuevamente. Eso es lo que te quiere perturbar el diablo. Te quiere mostrar que caíste, te quiere mostrar que corriste la vista del Señor, te quiere mostrar que tenés miedo y que no avances. ¿Para qué vas a seguir? Ya está. No, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Levante nuevamente y decirle, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, la palabra dice que el Señor blanco me lo deja como la lana si yo me arrepiento delante de Él, porque Él es el único que perdona los pecados. Yo soy humano, yo peco. Desde el principio dice la palabra que venimos carriando un pecado. Así que yo no me hago el santo, yo no me hago el perfecto, yo peco. Pero yo lo que hago es reconozco y le digo, Señor, perdóname, Padre. Me levanto nuevamente, tomado de tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo se levantó nuevamente y dijo, nadie va a perecer. Pero es necesario que demos en una isla. Y así dice que llegó a una isla llamada Malta. Y dice que en el medio de esa isla, cuando llegaron, los que sabían nadar, nadaron, y los que no se dice que se subieron en unas maderas y nadando arriba de la madera llegaron. Y dice que había una gente, unas naturales, cuenta la historia que así lo menciona como naturales. Habían unos hombres en esa isla y dice que prendieron un fuego porque hacía frío, porque llovía. Pero esa isla no conocían a Dios, no conocían al Espíritu Santo, no conocían a Jesús. Esa isla era virgen de la presencia de Dios. Pero esa tempestad hizo que Pablo llegue a esa isla. Y mire lo que ocurre. Dice que cuando aprendieron el fuego, Pablo fue a buscar unas ramas secas para encender el fuego. Y dice que una víbora, huyendo del calor del fuego, se le prendió a Pablo de la mano y lo mordió. Cuando estás en un lugar que no conocen a Dios, cuando estás en un lugar
que están apartados de Dios. Cuando tú pisas ese lugar va a ser de bendición. Pero lo que sabemos que el diablo se va a levantar. Cuando empieces a predicar la palabra de Dios, el diablo se va a levantar. Los días atrás, cuando empecé a predicar esta misma palabra, estaba predicando esta palabra y ¿qué ocurre? Escucho unos gritos y, paro la palabra y salgo porque era mi señora gritando afuera. Y la acababan de robar. Estaba mi señora con mi hijo, le robaron el bolso, plata, el celular. En el medio de la prédica que estaba predicando, la estaban robando. ¿Por qué? Porque en el medio del proceso, en el medio cuando uno se levanta a predicar la palabra de Dios, el diablo también se levanta a querer derribarte, a querer tirarte. Pero no me importa, ni me importó, porque le doy gracias a Dios que Él guardó a mi señora. Porque si le robaron fue permitido por Dios. Y Él la guardó. Pero eso no me hizo menguar, eso no me hizo enojarme, eso no me hizo ponerme contra Dios y decir, Señor, ¿por qué yo predico tu palabra? Y mirá, la roban a mi señora, justo lo último que teníamos, el último dinero, y nos quedamos sin nada. No, me puse contento porque me di cuenta que el diablo se estaba levantando. Y cuando el diablo se levanta en tu vida es porque sos una herramienta útil en las manos de Dios. Más si está predicando, está trabajando, salvando alma, y se levanta el diablo, ponte contento. No te ofendas, no te enojes contra Dios, no digas, ¿por qué me pasa esto? Mirá, Señor, yo estoy haciendo esto, hago lo otro para ti, me sale todo mal, me empiezan a despreciar, me empiezan a pasar esto, me empieza a pasar lo otro. Ponte contento, porque eso es lo que quiere el diablo, derribarte, ponerte piedra. Pero si eres un siervo de Dios te das cuenta que todo es permitido por el Señor. Así que ponte contento como yo, no me interesó, le di gracias a Dios porque los guardó y seguimos adelante. Porque el Señor nos va a bendecir y un mayor peso de gloria va a venir. Esta víbora mordió a Pablo. Y dice que las personas que vivían en esa isla vieron a esa víbora morder a muchos. Y al instante esas personas mordidas se hinchaban y morían. Porque muchas veces cuando el diablo te empiece a morder, cuando el diablo se empieza a meter y a tocar tu vida, cuando tú estás encendiendo el fuego del Espíritu Santo, hay muchos varones como hoy en día menguan, caen. Cuando el diablo se le levanta, dejan las cosas de Dios. Estoy pasando necesidad, Señor, ¿por qué? Yo soy tu siervo, no quiero saber más nada, no predico más, no hago más nada. Y es lo contrario, más tiene que predicar. Cuando el diablo más se levanta, más predico, más oro, más busco de Dios. Porque ese fuego se tiene que avivar, porque eso es lo que quiere el Señor. Esto es para valiente, hermano, no es para cobarde. Seguí adelante, porque el Señor te va a bendecir y el Señor va a reprender al diablo. Así que te aliento. Pablo encendió el fuego y esta víbora lo mordió. Y esa misma víbora mordió a muchos. Y las personas que estaban ahí vieron cuando la mordía esa víbora. Y vieron que al instante se hinchaban y morían. Y estas personas dijeron, bueno, lo mordió a Pablo, ahora vamos a ver cómo se muere. Dice que el tiempo pasó el tiempo, y dice que estas personas cambiaron de parecer. Dijeron, ¿cómo puede ser? Si esta misma víbora, esta misma prueba, esta misma dificultad a muchos los derribó, ¿por qué a él no? Entonces dice que ya no le dijeron que era una persona mala, sino dijeron, no, entonces es un Dios. Ya no es un natural, es un Dios, tiene algo diferente. Por eso en los procesos que pasas, siempre alaba a Dios, siempre glorifica a Dios. Porque la gente, hay muchos que ven y van a decir, wow, este es diferente, algo carga. Hay muchas personas que te están viendo sin que tú te des cuenta. Y estás viendo el proceso que estamos pasando hoy en día y van a ver la alegría en tu corazón, van a ver que tú no tienes miedo, van a ver que tú alabas a Dios. Y van a decir, ¿qué pasa con este? Que no es como todo, tiene miedo, está preocupado. Porque el miedo está siempre a nuestra puerta. Porque sabe que en la Biblia la palabra miedo aparece 365 veces. Igual que los días del año, son 365 días. Así aparece en la Biblia 365 veces aparece la palabra miedo. ¿Eso qué quiere decir? Eso que nos enseña. Que todos los días va a haber un miedo diferente que se va a querer apoderar de tu vida. Pero en la Biblia la palabra Jehová aparece 7216 veces.
sobreabunda la palabra Jehová. Jehová, el Señor, Dios, 7216 veces. Así si una vez te aparece la palabra miedo en el día, tenés como 500 veces para decirle que Jehová está contigo. El Rey de Reyes es el que pelea la batalla. Así que ese miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra que cambió de parecer estas personas. Dice que Pablo fue a la casa de un tal Publio que gobernaba esa isla. Y dice que el padre de esta persona estaba enfermo. Y dice que Pablo oró, le impuso la mano y esta persona se sanó. Y dice que todos los que estaban enfermos venían a los pies de Pablo y Pablo los sanó. Y dice que cuando se fue de esa isla Pablo, muchos de los que estaban ahí los bendijeron con providencia y le dieron muchas cosas para que se lleven, lo bendijeron de una manera hermosa. Pero esa tempestad que Pablo, encontrándose, dijo, acá nos hago, acá morimos todos. Pero se levantó nuevamente de la tempestad y dijo, no, el Señor está conmigo, nada va a ocurrir. Y esa tempestad a Pablo lo hizo ir a una isla. Y esa isla que era desierta de la presencia de Dios, se convirtió en una isla llena de la presencia de Dios. Empezaron a ver milagros, prodigios. Vieron lo sobrenatural de Dios, esas personas, y se convirtieron a Cristo. Ya se fue Pablo y esa isla que no conocían a Cristo, se convirtieron y fueron cristianos y fueron llenos de Dios. Y vaya a saber usted hasta el día de hoy si habrá cristiano en esa isla. Gracias a Pablo, gracias a la tempestad, trajo salvación. La tempestad en tu vida tiene que traer fe, tiene que traer salvación. En el medio del proceso, de la lucha, predica la palabra de Dios, anuncia el Evangelio, anuncia las buenas nuevas del Evangelio de Dios, porque traerá bendición para tu vida. Así que hermano, hermana, que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. La tempestad va a venir, el miedo va a estar, pero Jehová siempre va a estar peleando la batalla por ti, y en esa tempestad va a venir la fe para tu vida, la cual va a ser una bendición, porque la fe va a ser que tú rompas todas las barreras del diablo, que tú obtengas la llave para el reino de Dios. Esa tempestad va a ser que tú obtengas la entrada al reino de los cielos de Dios. Y esa tempestad va a ser que a través de tu vida muchas personas conozcan a este Dios verdadero en este momento. Predica la palabra, no te canses, porque Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Jehová cumplirá el propósito en tu vida. Dios te bendiga mucho y que sea de mucha bendición esta palabra. Dios te bendiga.